Dice la palabra del Señor. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a incluir también en esta oración a nuestra hermana María Izaguirre, que se encuentra enferma, y sea Dios sanando en esta hora. Oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora una vez más estamos agradecidos porque tú nos permites ver un nuevo día, nos permites estar delante de tu presencia, nos permites meditar en tu palabra. Ahora, Señor, glorifícate en esta petición. Sana a nuestra hermana María donde se encuentre. Sé tú, Señor, derramando misericordia. Sé tú obrando y siendo propicio a su vida. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra y sea glorificado tu santo nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora nos corresponde estudiar este precioso capítulo 2 de Segunda de Timoteo, en el cual nos hace una exhortación como buenos creyentes, como personas lavadas en la sangre del Cordero, a que vayamos cada día siendo mejores delante de Dios, siendo mejores delante de los hombres. Yo sé que muchos tratamos de llegar, tratamos de buscar, pero no lo hacemos en la forma correcta,
tal vez por ignorancia, por desconocimiento, y la mayoría que no lo hace simple y sencillamente porque no le place hacerlo. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos simples creyentes. El Señor no quiere que nosotros solo seamos simples espectadores o admiradores, o como se usa esa palabrita hoy en día, que seamos fans de Jesucristo. No, Él espera que nosotros seamos adoradores delante del Señor, seamos fieles adoradores, pero sobre todo que cada día seamos mejores. Como discípulos del Señor debemos de buscar lo mejor. Como discípulos del Señor debemos de ser mejores cada día. Por eso Pablo, a la luz de esta palabra, él hace ver a Timoteo que él es el hombre enviado de Dios para llevar las buenas nuevas, y que para que cada día se añadan los que han de ser salvos. Pero como Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que busques personas idóneas para que puedan enseñar a otros, personas fieles que tengan la capacidad de multiplicar lo que son las buenas nuevas del Señor y lo que es su iglesia, para que cada día se añadan los que han de ser salvos. Es por ello que a la luz de esta preciosa palabra queremos ver algo con respecto a preparándonos para ser un buen discípulo del Señor. En la vida cristiana hay dos tareas muy importantes en el Señor, y la primera consiste en que como discípulos de Dios tenemos el deber de entregar el evangelio perfecto, entregar el evangelio, las buenas nuevas, para que cada uno de aquellas personas que no conocen de Cristo hoy puedan disfrutar no solo de un Cristo glorioso, sino de un perdón que el Señor otorga por medio del evangelio, para que al conocer a Cristo nos demos cuenta que no todo está perdido, que nosotros podemos tener miles de pecados, que podemos estar contaminados. Cualquier persona me podrá decir, yo no puedo estar en la presencia de Dios porque secuestré, maté, violé, robé. ¿Qué más puede decirse del pecado? Pero recuerde una cosa, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y cada uno de nosotros somos llamados a entregar el glorioso evangelio perfecto para salvación de los hombres, para perdón de los pecados. Y la segunda tarea consiste en esa dádiva de nuestro Señor Jesucristo de asegurar la salvación a sus elegidos. Pregunto, ¿hay algún elegido por aquí? ¿O todos están tirados al otro lado, que no tienen ni la capacidad de decirle gloria a Dios al Señor?
No se preocupen por los animalitos, que ya se apagaron las luces y ellos se quedaron atrás como espectadores. Sin embargo, deberíamos de dar saltos de alegría al saber que no éramos merecedores de nada, pero el Señor le plació derramar misericordia y tomarnos a cada uno de nosotros como discípulos suyos, para ser de nosotros personas útiles en el reino de Dios. Os repito, dos tareas importantes las que hay en la obra de Dios. La primera, decíamos, es el pregonar el evangelio perfecto, para que el mundo de allá afuera conozca de Cristo y se pegue a Cristo y reciba de Cristo. Pero la segunda tarea consiste en que el Señor Jesús asegura la salvación a sus elegidos, no a cualquier persona, sino a sus elegidos. Pablo, a la luz de este capítulo 2, refleja el hecho de que como discípulos del Señor, nosotros debemos de enmarcarnos, como dice el verso 3, como buenos soldados de Cristo, porque hemos sido llamados como personas idóneas, no por el gran conocimiento que tenemos, porque el conocimiento lo da Dios, sino por la fidelidad nuestra a la palabra, la finalidad nuestra al Señor Jesús, la finalidad o la fidelidad nuestra a esa gracia derramada en nuestras vidas. Y también dice el verso 4 o 5 que como el atleta que va enmarcado en una disciplina para coronarse y llegar a la meta como el número 1, o tener paciencia como el labrador que solo mira al cielo y ya sabe en qué momento sembrar la tierra, en qué momento podar, en qué momento aporcar, en qué momento esperar el fruto para después cortarlo y hacer uso de él. Como hijos de Dios, repito, hemos sido llamados para que sigamos adelante en una tarea que el Señor ha encomendado, que no seamos simples espectadores, sino como Pablo le dice a Timoteo, para que seamos multiplicadores. Como buenos discípulos del Señor, nosotros debemos de ir aprendiendo cada día. Dice allá los versos finales que leíamos, que nuestro mayor ejemplo es ese Cristo glorioso, que desde que comenzó su ministerio sufrió penalidades, sufrió persecuciones, sufrió embestidas de Satanás, y que el Señor lo reprenda, pero en ningún momento retrocedió, porque él sabía que el retroceso era la muerte de la humanidad. Y es que su amor es fiel y su amor es verdadero, de tal manera que aún sabiendo que su vida estaba en peligro, aún sabiendo que su vida estaba destinada a una cruz, a una muerte de cruz, decidió continuar los pasos sugeridos por Dios, a tal grado que decidió cumplir a capa y espada la palabra que Dios mismo había vertido sobre él, que era necesario que hubiese un sacrificio perfecto y
Y qué mejor que su Hijo para pagar el precio por la humanidad. Para que a través de ese sacrificio, nosotros, los que estábamos muertos, los que estábamos en pecados, ahora, por ese sacrificio perfecto, gozamos de libertad, gozamos de perdón, gozamos de victoria, gozamos de amor eterno. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Es aquí entonces, a la luz de este capítulo 2, Pablo nos hace ver de que nosotros a diario debemos de ir creciendo, debemos de ir siendo mayores cada día. Decíamos la vez pasada, dejar la leche como niños lactantes y buscar ese alimento sólido, pero sobre todo seguir a la vanguardia aún a costa de nuestras vidas. A la luz de esta palabra se nos muestran una serie de detalles que van a hacer de nosotros buenos discípulos o mejores discípulos para el Señor. Por eso decíamos, preparándonos para ser buenos discípulos del Señor. Amén, iglesia. Amén. Verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En primer lugar, vemos el verso 1 que nos muestra una palabrita intermedia en el verso que dice: esfuérzate. Allá en el libro de Josué, el Señor le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo sé que como seres humanos, a nosotros nos agradan las cosas fáciles, no nos gusta incomodarnos, no nos gusta hacer demasiado sacrificio por las cosas. Pero cuando hay un objetivo de por medio que nos interesa, oiga esto, cuando hay un objetivo que nos interesa, que para nosotros es vital, luchamos y luchamos y luchamos por ello hasta obtener el fruto de lo que deseamos. Así debiéramos de ser en la obra de Dios. Nuestro mayor objetivo es cumplir con la palabra del Señor en todo lo que se nos manda. Cumplir con todo aquello prescrito por Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy vemos cristianos light, cristianos sin esfuerzo, cristianos acomodados, cristianos que a todo le tienen miedo, cristianos que se sublevan, cristianos que se levantan contra todo y contra nada. No hay obediencia, no hay disciplina, no hay respeto, no hay amor, pero seguimos siendo cristianos. Y cuando vamos a la batalla, cualquier cosa nos hace retroceder. Ya no hay entrega, ya no hay sumisión. Repito, cualquier cosa nos hace retroceder. Le decía Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esforzarse
es poner empeño, esforzarse, es buscar llegar a la meta con todo lo que esté a nuestro alcance hasta lograr el fruto, el objetivo perseguido. Imagínense, hoy las personas salen a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar, pero quieren trabajo. El que va a la escuela quiere llegar a ser un profesional, pero no quiere estudiar. ¿Cómo va a llegar a ser profesional? Imagínese el que siembra, echa la semilla y hay que vea cómo sale. No va a haber fruto. Pero cada uno de nosotros debe de esforzarse más y más y más hasta buscar ese blanco perfecto que es Cristo y seguir ese paso que Cristo ha establecido para nuestras vidas. Debe de haber una sumisión total al Señor, no a mí, porque total yo soy un hombre al igual que ustedes, con muchos defectos al igual que virtudes. La única diferencia es que hay un llamado de Dios para estar al frente de la batalla. Esa es la única diferencia. La misma sangre que lo compró a usted es la misma sangre que me compró a mí. El mismo Cristo que subió a la cruz del Calvario por usted es el mismo Cristo que sufrió por mí. Repito, esa es la diferencia. Sin embargo, todos somos llamados a someternos, a vivir, a hacer un esfuerzo para lograr el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas, para que nosotros podamos llevar hacia allá a buscar lo que se había perdido. Imagínense que Pablo hubiese iniciado su ministerio después de aquel encuentro glorioso rumbo a Damasco con Cristo, y que después de todo lo que vivió en esa experiencia hubiese seguido como el cristiano light de ahora. No se hubiese salvado nadie, no hubiesen las iglesias que hay ahora, y se hubiese divulgado la palabra por todo el mundo. Sin embargo, Pablo agarró con entereza, se esforzó una y otra vez hasta buscar el propósito. Luego se encontró con Timoteo, le enseñó a Timoteo, le encareció a Timoteo, y Timoteo retomó esa palabra como hombre fiel, como discípulo fiel del Señor. Y ese mismo llamado es para cada uno de nosotros. Porque un día nosotros estaremos en la presencia del Señor. Un día nosotros estaremos cara a cara con Cristo. Y entonces se nos va a empezar a preguntar: ¿y qué pasó con aquel vecino que tenías? ¿Y qué pasó con tu hermano que vivía en tu casa? ¿Qué pasó con tu hijo que no le hablaste de mí? Dice el Señor que toda esa sangre se nos demandará por tener los labios cerrados. Amén, iglesia. Amén. Debemos de esforzarnos como buenos discípulos de Cristo. Verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La segunda parte corresponde a lo que es la enseñanza. Miren una cosa curiosa, y es que todos, de alguna o de otra manera, hemos deseado tener puestos de privilegio. Y hemos deseado y hemos escogido el puesto de privilegio. Pero en la obra de Dios uno no anda escogiendo. En la obra de Dios, Dios dice:
a ti me parece que aquí vas a funcionar y ahí vas a funcionar. A Pablo le dijo, tú vas a ser instrumento mío, y fue instrumento de él. Nosotros hemos sido llamados en diferentes privilegios, y en cada uno de los privilegios llamados por Dios funcionamos, porque Dios está de por medio y Dios respalda a sus siervos. El problema es cuando se llama a una persona a un privilegio y ya llega la persona y dice, no, que a mí no me parece ahí porque yo quiero estar en el diaconado y en la primera fila. Porque lo que está pensando es, qué bonita va a salir la foto a la hora que están tomando fotos. O qué bonito van a salir, más hoy que a mis hermanos suben las cosas al YouTube. Van a salir todos allá en todo el mundo. Sin embargo, ¿de qué sirve todo eso si no hay respaldo de Dios para nuestras vidas? Cuando Dios llama para que nosotros fielmente ejecutemos la labor que Dios nos ha encomendado. Yo sé que hay privilegios grandes, hay privilegios medios y hay privilegios bajos. Pero sean grandes o chicos, son privilegios del Señor y deben de ejecutarse al pie de la letra. Ahí es cuando, si usted se acuerda, en el libro de los Evangelios, lo dice la Biblia que Jesús, reunido con sus discípulos después de una jornada de trabajo, dice, agarró un lebrillo y un manto y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Imagínense el Rey de Reyes tomando una posición de siervo, el Señor de señores lavándole los pies a un montón de irredentos. El Cristo de la gloria, que es Dios bajado a un nivel de simple mortal, para que cada uno de nosotros pudiésemos entender y pudiésemos comprender el privilegio al cual hemos sido llamados. No es que en las iglesias tengamos que meter la doctrina del lavacro de pies, porque no es así. Esa no es doctrina, y los que lo hacen están equivocados. No es esa la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor es que con humildad agarremos lo encomendado y lo multipliquemos a otro. Esas bendiciones que hemos recibido las enseñemos a los demás. Esta palabra preciosa que Dios ha derramado para cada uno de nosotros debe ser divulgada a los cuatro vientos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no ponemos personas fieles, personas idóneas, y cuando algunos creen que por cuello van a venir a ocupar un privilegio, con todo y cuello se hundirán, porque no habrá respaldo de Dios? Mateo 28:19 dice: id y haced discípulas a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga esto: y enseñándole las cosas que os he mandado. Cada uno de nosotros tiene el deber, cada uno de nosotros tiene el deber de enseñar lo que ha aprendido. Cada uno de nosotros tiene que ser un ente multiplicador de la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor dijo: si vosotros calláis, las piedras hablarán. Yo le pregunto, ¿y usted es un ente multiplicador? Usted es una persona que enseña a otros. Como buenos discípulos del Señor,
debemos de seguir adelante lo encomendado. Esto te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, que busques personas fieles, idóneas, para que también puedan enseñar a otros. Si usted ha leído alguna vez el libro de los Hechos capítulo 6, dice la Biblia que hay 3 requisitos básicos para el servidor, 3 requisitos básicos para el discípulo. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, ser de buen testimonio, no que le anden mordiendo las costillas por todo San Carlos por ser sinvergüenza. Y tercero, dice la Biblia, apto para enseñar. Cada hijo de Dios tiene el deber de enseñar. Y dicen algunos, no, pero es que yo no sé leer, es que yo no sé escribir. No se preocupe, no es impedimento. No es impedimento. No sabe leer, venga todos los días a recibir palabra a este lugar. No sabe leer, venga todos los días y devórese la Biblia con nosotros acá, que para eso estamos estudiando palabra. Pero la Biblia dice que Pedro, que era del vulgo, que no sabía ni leer ni escribir, dice la Biblia que en el primer mensaje 5,000 se convirtieron, en el segundo 3,000 se convirtieron. No hay excusa para que nosotros no hagamos la obra de Dios. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya esta parte sí ya no nos va a agradar mucho, porque eso de sufrir no va con nosotros. Que sufran otros. Lamentablemente cada uno de nosotros tiene que estar preparado para todo lo que se nos venga encima. Jesucristo estaba preparado, aunque a él le dolía, había sufrimiento en él, era un ser humano en la tierra, tenía todos los sentimientos y cualidades como ser humano, pero nada de eso lo hizo retroceder. Señor, cuando estaba en la presencia de Dios orando, le dijo: Señor, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿De dónde hemos sacado nosotros ahora que no puedo ir a determinado lugar porque está peligroso? No puedo ir a determinado lugar porque es un atentado contra mi vida. Y como nosotros ya aprendimos a emplear los versos de la Biblia a conveniencia, entonces dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, y entonces yo no voy a determinado lugar. Pero eso no va con nosotros, porque nosotros no hemos sido llamados a estar en un jardín de flores como los animalitos. Nosotros hemos sido llamados para luchar contra demonios, contra huestes del mal, contra gobernadores de las tinieblas y vencerlo, porque así como Cristo lo venció, nosotros también lo venceremos. Hemos sido llamados para sufrir penalidades. Hemos sido llamados para que se nos cierren las puertas en la cara, para que muchos nos muerdan las costillas. Hemos sido llamados aún para sufrir cárcel por causa del Evangelio, para sufrir cárcel por causa de Cristo. Pero ¿qué importa eso si la gloria de Dios estará con nosotros? ¿Qué importa cualquier sufrimiento si el día de mañana estaremos en la presencia de Dios y con Él nos gozaremos? ¿Qué importa lo que pueda suceder a mi vida? Si total lo más precioso lo tengo en mi corazón y se llama Cristo, lo más precioso de Dios está en mí y es el Espíritu Santo. Amén. Pablo le decía a Timoteo
Verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Lamentablemente no tenemos que ir a buscar las penalidades afuera. Penalidades las podemos tener dentro de la iglesia. Penalidades las podemos tener dentro de nuestro trabajo. Penalidades las podemos tener en la escuela o en el colegio. Penalidades las podemos tener aún en nuestra propia casa, porque ahí va a encontrar usted también personas que odian a Cristo, que odian el Evangelio y que no están acorde a lo que Dios establece en su palabra. Y que ellos nos señalarán y que ellos nos criticarán y que ellos nos morderán las costillas. Pero aún con todo y eso, esfuérzate y sé valiente y sigue adelante los pasos de Cristo, porque la victoria es tuya. Porque a pesar del sufrimiento, Dios va contigo, el Espíritu Santo está contigo y Él te dará la victoria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. No se preocupen, ya vamos a ir terminando. Verso 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto tiene que ver con asumir responsabilidades, que es algo que a muchos tampoco nos agrada, el asumir compromisos. No, dicen algunos, yo voy a la iglesia, está bien, solo los domingos, porque ya lo demás es fanatismo. No, eso no es fanatismo, eso es entrega. No, dicen otros, está bien ahí de vez en cuando, yo creo en Dios y Dios está conmigo y suficiente, así como estoy bien. No se preocupe, hasta los diablos creen y tiemblan. Tú pues asume responsabilidades, asume compromisos como buen soldado de Cristo. Vea usted al soldado, pregúntele si es capaz de desprenderse de la posición que el jefe le ha dicho. Pregúntele si es capaz de poner su fusil a un lado para descansar. Pregúntele si es capaz de quitarse el traje para ponerse cualquier camisa barata. Él sabe que no lo hace porque para él eso es honor, para él eso es entrega, para él eso es la vida. ¿Por qué el soldado del mundo puede tener honra a los que están sobre él? ¿Y por qué los soldados de Cristo no podemos tener honra a nuestro Dios? ¿Por qué nosotros no podemos asumir responsabilidades puras y sinceras delante de Dios, así como Cristo asumió su responsabilidad de salvar a la humanidad y de entregarse por la humanidad? Somos llamados como buenos soldados a seguir adelante, a seguir a la batalla, sin importar lo que piense mi hermano, lo que piense mi hermana. El soldado, el buen soldado, el buen discípulo del Señor siempre va a la vanguardia, nunca a la retaguardia. El buen soldado de Cristo siempre va adelante llevando y pregonando el Evangelio para salvación eterna. El buen soldado de Cristo asume responsabilidades porque él sabe perfectamente que en esas responsabilidades se va la vida. Él asume responsabilidades en la iglesia, él asume compromisos con el líder, él asume compromisos con el conglomerado, porque él sabe que hay que pregonar la palabra y llevarla fuera para que reciban salvación y vida eterna aquellos que no lo conocen. Y el verso 6 habla, 5 y 6, y
también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Eso tiene que ver con disciplina y con paciencia. Miren que hoy volvemos a tocar el punto de la paciencia, uno de los frutos del Espíritu. Disciplina, porque ya vimos que como soldados debemos de andar recto. Ni siquiera se les permite alardear al soldado. El soldado siempre anda una pose de batalla, una pose de victoria. Sin embargo, se nos muestra en este verso 5 y 6 que si yo quiero llegar a la meta, si yo quiero lograr todo lo encomendado, si yo quiero tener frutos de todo aquello que yo percibo dentro de la obra de Dios, debo primero entregarme, conocer el terreno, prepararme físicamente como atleta, hacer ejercicios una y otra vez, tener una dieta balanceada, lejos de las grasas que son contaminantes, porque mi meta es ser el número 1 al llegar al final y recibir la corona de victoria. Eso es en el mundo. Pues igual es en la obra de Dios. Tú como buen discípulo debes de prepararte. Ya fuiste comprado, ya fuiste pagado con sangre preciosa, ya se te perdonó los pecados, ya se te dio un boleto hacia la vida eterna. Pero ahora debes de continuar como buen discípulo de Cristo, esforzándote hasta llegar a la meta, para que al llegar a la meta hayas peleado la buena batalla y estés seguro de la victoria que te espera. Debes de conocer el terreno, debes de disciplinarte. ¿Y qué mejor disciplina que la oración, la lectura, el ayuno? ¿Qué mejor disciplina que estar cara a cara con Dios en humillación, en búsqueda del Señor? ¿Qué mejor disciplina que estar sumiso en las manos de Cristo para que Cristo te moldee como buen discípulo y haga de ti personas útiles en el reino de los cielos? Qué mejor que nuestro glorioso Señor, que está derramando misericordia y te sigue tendiendo la mano para que tú seas una persona de honra en la gloria de Dios. Hay quienes, y así lo dice la Biblia, que dentro de su obra hay vasos de honra y vasos de deshonra. Yo le pregunto, ¿de cuáles quiere ser usted? ¿En qué posición usted se quiere encontrar? Dios te está llamando a que seas una persona disciplinada, una persona perfecta delante de Dios y delante de los hombres. Y también para que tengas paciencia en todo. Óyelo. Paciencia en todo, y por eso es el ejemplo del labrador. Porque muchos queremos sembrar la semilla acá y que ya de una vez esté como que es magia dando frutos, cuando dice la Biblia que todo tiene un tiempo definido. Y el ejemplo del labrador lo muestra, porque el labrador prepara la tierra antes. Ve cómo está el cielo, ve si va a haber buena lluvia o no buena lluvia, o buen invierno o no buen invierno. Y si está seguro de lo que va a hacer, va, prepara la tierra, la gradea, hace el surco y siembra la semilla. A los días que están las primeras lluvias, empieza a abonar y empieza a seguir todos los procesos necesarios para que esa semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
Pues así como el labrador, también somos nosotros. Somos llamados a dar buenos frutos delante de Dios. Somos llamados a dar frutos al 30, 60 y al 100 por uno. Pero no podrás dar fruto si tú no te has entregado de lleno en las manos de Dios, si tú no te has preparado y no has conocido el terreno. Entonces andarás como andan muchos, que la victoria va a estar en este lugar, pero ellos van al otro. Que allá están esperando un montón de gente para que se les hable de la palabra y él va a dar un sermón a un desierto. Y nunca va a haber un objetivo definido porque no ha entendido cómo es la cosa. Dios te dice a ti que con paciencia sigas el curso que Dios te ha establecido, que te prepares cada día, que leas la Biblia, que le ores al Señor, que de vez en cuando ayunes, que prepares tu cuerpo para la batalla, pero que con paciencia esperes el fruto, que el fruto llegará. Porque quien te dará la victoria no es el hombre, quien te dará la victoria no es el pastor, quien te dará la victoria es el Cristo glorioso, porque para eso fue Él a la cruz del Calvario, para tenderte la mano, protegerte y guardarte y darte todo lo que tú necesitas para ser un hombre victorioso. Prepárate entonces como buen soldado de Cristo, prepárate como buen discípulo del Señor. Crece cada día, esfuérzate, sufre penalidades, pero sobre todo sé un buen discípulo disciplinado y paciente, y espera en el Señor que la victoria es tuya. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.